Isaías capítulo 9. Y voy a darle lectura del versículo 1 al versículo 9. Pongan atención lo que la palabra del Señor dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías, el libro del profeta Isaías cubre de más o menos o aproximadamente del año 740 al año 680 antes de Jesucristo. Es decir, profetizó aproximadamente 700 años antes de que Jesucristo naciera en la tierra. Y lo interesante es de que esta profecía es lo que estamos, o el cumplimiento de esta profecía es lo que estamos celebrando en todo este mes, conocido como la Navidad. Y vamos a enfatizar sobre todo en el versículo 6 que habla de Jesucristo. El profeta Isaías era de la clase social alta, no era de la clase social baja. Él servía como consejero. Escuchen eso, porque algo que vamos a ver en el versículo 6, se habla de un niño y dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero. Bueno, Isaías servía como consejero en cuestiones de relaciones exteriores de la nación. El profeta advirtió al pueblo de Israel o a la nación de Israel acerca de las alianzas que hacían con las naciones paganas. Se suponía que no debía, el pueblo de Dios no tenía que hacer ningún tipo de alianza con ninguna otra nación pagana. Y como en ese tiempo la nación de Israel estaba completamente en rebeldía, en tinieblas, podríamos decir, espirituales, ellos desobedecían una y otra vez al Señor. Y por eso el profeta Isaías advirtió a la nación contra esas alianzas extranjeras.
Lo que exhortaba el profeta al pueblo de Israel era a que confiaran en Dios. Denunciaba lo malo que estaban haciendo, pero les decía que se volvieran al Señor. Denunció los males sociales de ese tiempo, porque el profeta, y es lo que nosotros creemos aún el día de hoy, para Isaías, los males sociales eran símbolo de la decadencia espiritual. Estamos muy de acuerdo con eso. La decadencia espiritual tiene como resultado en cualquier nación males en la sociedad. La moralidad se viene abajo, es un desastre y obviamente resulta en males para la sociedad. Entonces el profeta Isaías denunciaba esos males morales que había en la sociedad, porque para él eso era símbolo o señal de cómo se encontraba la nación espiritualmente. Decadencia espiritual. Advirtió al pueblo acerca del inevitable cautiverio babilónico, que por cierto se cumplió, hermanos, en el año 722 aproximadamente. Les advirtió lo que venía. Acuérdense o recordemos de que este hombre era un profeta del Dios verdadero, del Dios vivo, y él hablaba bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lo que él profetizó que iba a suceder, sucedió. Así como Dios o Jehová Dios lo profetizó por medio de este hombre llamado Isaías. Lo que sucedió fue horrible. Horrible como tal vez no tenemos idea. El pueblo de Israel se arrepentía, clamaba al Señor y el Señor los rescataba. Pura gracia de Dios. Pero después una vez más se desviaban, hermanos, y hacían lo que no debían de hacer. Y sufrían las consecuencias. Pero una vez en su dolor, en su aflicción, clamaban al Señor y Dios una vez más los rescataba, les daba de su gracia. Y por un poco de tiempo una vez más. Eso, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, lo vemos a partir de los libros de historia. Jueces, Josué, Jueces, Crónicas, Reyes, también vemos eso que sucedió. Ahora, pero en la profecía de Isaías, también Dios lo guió a que dijera que habría una restauración para el pueblo por parte de Jehová. Tiempo en que el profeta profetizó era un tiempo, hermanos, de oscuridad espiritual. Había rebeldía en el pueblo de Israel. Hacían lo que no debían hacer. Pero Dios le decía, pero yo voy a juzgar a esa nación que va a llevarlos cautivos. O sea, Dios usaba el pecado y la maldad que salía de esas naciones en contra de Israel. Los dejaba que actuaran de acuerdo a su perversión y se ensañaban con el pueblo de Israel. Y Dios entonces juzgaba a esa nación por tal rebeldía de corazón. No era de que esa era una nación pacífica, buena, y que Dios ponía maldad y odio y coraje hacia Israel. No, eran naciones que simplemente por la gracia de Dios las tenía refrenadas en contra de su pueblo. Y lo único que hacía el Señor era quitar ese freno. Y era lo que sucedía. Entonces vean, lo que vemos aquí era el pueblo que había en tinieblas, y los primeros versículos habla acerca de eso, hermanos. Pero dice el versículo 1, pero no va a haber siempre oscuridad para la que está ahora en angustia a Israel, tal como la aflicción que le vino el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Esas dos ciudades también las cita cuando Jesucristo vino aquí.
O sea, 700 años en que se cumplió esta profecía que estamos leyendo, se cumplió en Cristo Jesús. Y también, si ustedes se dan cuenta, vayan a Mateo capítulo 4. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura, el escritor Mateo, también guiado por el Espíritu Santo, nos narra en los Evangelios, Mateo 4, versículo 12, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea, y el profeta Isaías, aquí en el versículo 1 de Isaías capítulo 9, menciona la ciudad de Galilea. Voy a Mateo capítulo 4, versículo 13. Dejando a Nazaret, vino Jesucristo y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, lo que estamos viendo del profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos una vez más a Isaías. Esto es la profecía 700 años aproximadamente antes de que tuvo su cumplimiento. Y damos gracias al Señor, porque en medio, estamos hablando de Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en medio de que Dios castigaba a la nación de Israel por su maldad, por su rebeldía, por su desobediencia, siempre extendía su gracia, pura gracia de Dios. Y por eso el escritor del Antiguo Testamento también dijo: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio de esa situación de maldad, de oscuridad, de decadencia espiritual, Dios profetizó: no va a ser siempre así, sino que hay esperanza. Y piensen en esto: ¿cómo está la humanidad el día de hoy? En su mente respondan, hermanos, ¿cómo está la humanidad el día de hoy? ¿Cómo está la sociedad en nuestros días? ¿Cuál es el ambiente general de lo que vemos el día de hoy en la sociedad? Ustedes están pensando, hermanos, ¿nos anima o tiende a desanimar al ser humano lo que estamos viendo en la sociedad? Nos hace sentir que hay con esperanza, viendo la sociedad, viendo la decadencia, hermanos, moral, viendo el razonamiento del ser humano, viendo la dirección aún de los que nos gobiernan, lo que quieren imponer. La pregunta es: ¿nos hace sentir que hay esperanza? Y en nuestro corazón, nuestro corazón se angustia nada más de ver y pensar que si es en la humanidad, la sociedad lleva la misma dirección que vemos en el futuro. Esperanza, todo se va a poner mejor a cómo va la sociedad, o nos llena de angustia. Tienen los padres del día de hoy que tienen pequeñitos, tienen esos padres alegría en sus corazones de lo que les espera a sus hijos en el futuro. Los papás están bien contentos porque dicen: la humanidad va bien, la sociedad va muy bien, y lo que les espera a mis hijos, a mis nietos, estoy muy contento.
Obviamente son preguntas retóricas porque sabemos cuál es la respuesta. Y honestamente, si alguien está en contra de la respuesta obvia a estas preguntas, hay un serio problema con la persona, ¿cierto? Como que está tal vez viviendo en otro mundo o está desconectado de la realidad. Al ver, piensen la dirección que llevan muchos jóvenes. Pensemos en ese grupo especial, precioso, pero hermanos, los jóvenes con la cultura que se llama cancel culture o cultura de cancelación o de cancelamiento. Es decir, si están en contra de ti y de lo que tú crees, te cancelan, te censuran, te eliminan para que no tengas voz en ninguna manera. Lo que está sucediendo el día de hoy, sitios de que distribuyen correos electrónicos, ¿sabían ustedes que lo controlan? Y si tienes 1000 personas, pero a los que controlan eso no les gusta lo que escribes, tal vez se lo van a mandar a unos 25 de tus 1000, porque controlan esa cultura de cancelamiento. No estás de acuerdo con nosotros, entonces no tienes voz, no puedes hablar y vamos a hacerte la vida miserable. Esa es la cultura de cancelamiento. O la cultura, algunos padres hispanos, yo no sé si han escuchado, woke, la cultura woke, queriendo cambiar la historia del pasado, hermanos. Están cambiando el significado, al menos están tratando de cambiar el significado de las palabras para que no signifiquen lo que significan, sino para que signifiquen ahora de acuerdo a su propia definición que quieren imponer en la humanidad. Quieren imponer el comunismo. Pero como la historia dice, la historia del día de hoy, piensen en los países comunistas y cómo la gente desesperadamente está tratando de huir a como dé lugar de esos países. China comunista, Corea del Norte, piensen en Cuba, piensen en Venezuela y cómo la gente no soporta un régimen así. Pues hay jóvenes y políticos que quisieran imponer el comunismo y que están tratando de hacerlo de una u otra manera. Imagínense, el día de hoy defendiendo al terrorismo. Lo defienden, el terrorismo, actos terroristas perversos y malignos que mente humana, tal vez ustedes saben lo que acaba de pasar en Israel, pero no han salido todo lo que realmente sucedió. Y jóvenes y políticos el día de hoy defendiendo el terrorismo, defendiendo, ustedes saben algo, desde hace muchos años, más de 50 años, el asesinato de bebés por lo que se conoce como el aborto, que no es nada más que asesinar bebés en el vientre de la mamá hasta los 9 meses y aún fuera del vientre de la mamá después de nacidos. Adictos a las drogas. ¿Cuánto joven? Señorita, miren, una vida totalmente miserable y destruida porque son adictos a la droga y deseando, ustedes saben, usando los políticos, que se legalice más y más eso que está haciendo miserable la vida de la humanidad. Pero están legalmente, que se haga legal, quitar toda restricción. La generación de cristal, como en México están hablando, ¿no? La generación de cristal, estos jóvenes que los ofende todo, prácticamente todo les ofende y hacen protestas y gritan y maldicen y odian porque no puede uno decir ya algo real, algo objetivo, porque no creen en la realidad objetiva. ¿Se han dado cuenta? Esta gente son los que van a estar en las posiciones, el futuro.
de la humanidad, el futuro de este país. Generación de cristal, todo les ofende, hermanos, absolutamente todo. No creen que 2 más 2 es igual a 4. No usan la lógica, no. Si yo quiero, para ellos es 2 y 2 son 5, good for you. Está bien si tú crees eso. Pero la realidad es 2 y 2 son 5, 2 más 2 son 5. No, esa es la realidad, son 4 y nunca va a cambiar eso. Pero esta generación, esta cultura es: no ofendas a esta persona. Si él es sincero y cree que 2 más 2 son 5 o 7, déjalo. Si se cree lo que se cree, de cosa a animal, déjalo. Hay un, no sé qué título tiene, pero se llama Agustín Laje, uno de Argentina, un argentino. En YouTube lo pueden buscar, Agustín Laje, y vean los debates que se avienta. Pero él escribió un libro que le llama Generación Idiota. Así le llamó. Y estoy por comprarlo porque es interesante, obviamente es basado en realidades, pero así le llamó a su libro, Generación Idiota. Pensemos en esto: la moralidad está por los suelos. ¿Sentimos que todo marcha bien? ¿Creemos que nos espera un futuro glorioso? La respuesta es obvia. La nación de Israel sufrió el juicio de Dios por su rebelión a la ley del Señor. Desobedecieron a Dios haciendo lo que sabían que no debían hacer. Aún así lo hicieron. Dios les dijo, o sea, Dios profetizó por medio de su siervo, el profeta Isaías, el juicio que vendría a la nación entera y los sufrimientos que iban a vivir como resultado de no obedecer su consejo o su ley. Pero como lo dije hace rato, pero en su gran amor, en su gran misericordia, en su sublime gracia, Dios les promete que serían también librados y sanados de ese sufrimiento, que finalmente, hermanos, nos iba a restaurar. Y esa es una promesa de Dios para ellos. Y en el versículo 9 de Isaías está este versículo que aparece aún en las tarjetas de Navidad, muy conocido. Si es tu Biblia personal, subráyala, márcala y recuerda Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el poder, la autoridad sobre él, sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso tiene que ver con la Navidad, 700 años antes de su cumplimiento, 700 años. Vendrá una persona que tendrá todo el poder y autoridad para restaurar a la nación a una buena relación con su Dios, al pueblo de Israel. Y la profecía habla de un niño. Pero Dios está en su plan eterno, de acuerdo a toda la Escritura. Ese niño iba a ser dado a la humanidad. Un niño nos ha sido dado, un hijo nos fue dado. O sea, Dios es para toda la humanidad. Ese niño es para todas las naciones, para todas las culturas. Pero dice un niño nos es dado. ¿Quién quiere un niño? En tiempos difíciles,